La madrugada es como un espejo deformado. Todo se ve igual, pero se siente diferente. Las cosas normales pierden sentido, y lo que no debería estar, aparece. Me llamo Renata, tengo 21 años, soy de Veracruz. Estuve pasando unos días en casa de mi abuela, en una colonia antigua cerca del malecón. El vecindario era callado, lleno de casas bajas con portones oxidados y perros que ladraban a todo. Mi abuela dormía mucho, y yo me quedé despierta hasta tarde viendo series o escribiendo. Me gustaba la sensación de tener la casa para mí, al menos al principio. Una madrugada, estaba en la sala con las luces apagadas, solo iluminada por la pantalla del celular. Afuera todo era silencio, menos por un ruido tenue que al principio pensé que venía de la calle. Era un golpeteo suave, como si alguien tocara con los nudillos sobre madera vieja. Ignoré el sonido, pensando que sería alguna rama, pero no paró. Se repetía cada cierto tiempo, constante. Me acerqué a la ventana y no vi nada. Cerré las cortinas, pero el ruido se intensificó. No era afuera, venía desde dentro de la casa. Me fui cuarto por cuarto, revisando. Todo parecía normal, hasta que llegué al pasillo que conectaba con el patio trasero. Allí, justo frente al lavadero, vi la puerta de la bodega abierta. Era raro. Siempre la mantendríamos cerrada con seguro. Me acerqué, prendí la luz y no vi nada extraño, solo las cosas viejas de mi abuelo. Pero al darme la vuelta el golpeteo volvió. Esta vez, más cerca. Venía de la parte baja de la casa, donde había un pequeño sótano que usábamos como trastero. Era una habitación húmeda, con solo una bombilla colgante. No recordaba haberla abierto en días. Cuando bajé, lo sentí de inmediato. El aire era más frío, más espeso. La luz titilaba, y allí estaba el sonido, más claro que nunca. No era un golpeteo, era el arrastre de uñas, como si alguien estuviera rascando el interior de una pared. Me acerqué a la esquina donde venía el sonido. Toqué la pared con la mano. Estaba tibia, vibraba ligeramente, y entonces escuché la respiración. No era mía. Era agitada, entrecortada, como si alguien llevara horas ahí dentro esperando. Corrí, cerré la puerta, subí las escaleras, pero al llegar a la sala me paralicé. Todas las luces estaban encendidas. No las había dejado así. Las cortinas abiertas, y en la televisión, el reflejo de alguien parado detrás de mí. Cuando volteé, no había nadie. Pero el ruido seguía. Solo que ahora ya no venía del sótano. Venía desde las paredes del cuarto en el que dormía mi abuela. Esa noche no pude dormir. No quise despertar a mi abuela. Ella tenía problemas de presión y no quería asustarla, pero no pude quedarme en mi cuarto. Sentía que las paredes se contraían, como si respiraran. Cada vez que cerraba los ojos, sentía pasos lentos al otro lado del muro, no en el pasillo. Dentro de las paredes. Durante el día todo parecía calmarse. Las luces funcionaban bien. El aire no se sentía tan cargado y los ruidos desaparecían. Pero cuando llegaba la madrugada, todo cambiaba. Ya no era un solo sonido. Eran varios. Golpes sordos, un rascar insistente, como si con uñas o dientes alguien tratara de salir desde adentro. Quise revisar el sótano otra vez, aunque me costaba respirar al acercarme. Sentía una presión constante en el pecho, como si el lugar me rechazara. Bajé con una lámpara y miré con más cuidado. En la pared donde había escuchado el sonido antes noté algo nuevo. La pintura estaba agrietada y había marcas largas, profundas, como hechas por dedos delgados pero filosos. Y entre las grietas, una sustancia negra y espesa empezaba a asomar, como si el muro estuviera supurando algo podrido. Yo mareé. Subí a toda prisa. Cerré todo. Bloqueé la puerta del sótano con un mueble pesado, pero esa noche el ruido cambió. Ya no venía de la bodega ni del sótano. Venía de adentro de mi habitación. Desperté de un sobresalto. No sé cuánto tiempo había pasado. En la oscuridad, todo estaba en silencio, pero el aire tenía un olor extraño. Humedad rancia.
como tierra mojada encerrada demasiado tiempo. Me quedé quieta, intentando entender qué me había despertado, y entonces lo oí. Algo se movía debajo de mi cama. No eran ruidos fuertes. Era un arrastrarse lento, metódico, como si algo se estuviera deslizando con cuidado a pocos centímetros de mí. No me moví, ni siquiera respiré. Después de un rato eterno, el sonido paró. Pensé que se había ido, pero entonces sentí la presión. Algo se hundió debajo del colchón justo al nivel de mis piernas. No podía ver qué era. Solo sentí el peso, frío y quieto, sobre mis tobillos. Me quedé completamente inmóvil, hasta que volvió a moverse. Ya no debajo de la cama, sino encima de mí. Era como si alguien se hubiera levantado desde el mismo colchón. No vi nada, pero sentí cada centímetro de su forma. Flaca, huesuda, con una textura áspera, casi seca. Algo que no era carne viva. Y luego el susurro. No fue un susurro con palabras. Fue apenas un soplido húmedo, cerca del oído, como si algo intentara imitar la respiración humana pero no supiera cómo hacerlo del todo. Cuando amaneció, estaba sola. No había marcas. No había señales de que algo hubiera pasado. Pero en el espejo del baño, vi que tenía los tobillos cubiertos de polvo fino, el mismo que había en el sótano. Después de aquella noche, supe que no era algo aislado. No era una alucinación, ni una pesadilla. La casa estaba contaminada, no por un espíritu ni por un demonio, sino por algo más antiguo, algo que estaba en sus estructuras, en sus cimientos. No le dije nada a mi abuela. La salud de ella empeoraba y no quería preocuparla. Pero comencé a notar cosas en ella también. Empezaba a hablar dormida. Se sentaba en la sala con la mirada perdida, como si escuchaba algo que yo no podía oír. A veces me preguntaba por personas que llevaban años muertas. Me decía que habían regresado, que otra vez estaban tocando. Una noche, mientras limpiaba su cuarto, encontré las paredes del closet completamente arañadas, de arriba a abajo, marcas delgadas, como hechas por uñas, pero no parecían viejas. La pintura aún estaba fresca. Intenté alejarme del sótano. Cerré el acceso con clavos y cinta industrial, pero todo empeoró. Los ruidos ya no venían de abajo, venían del techo. Caminaba por la casa y sentía que algo se desplazaba sobre mí. No eran pasos humanos. Era más como arrastres lentos, irregulares, como si alguien muy delgado y muy largo se moviera pegado al concreto. Las lámparas colgaban con un vaivén leve, incluso sin corrientes de aire. Una madrugada despertó sintiendo que no estaba sola. Lo supe antes de abrir los ojos. El aire estaba más espeso, más denso, como si el cuarto entero se hubiera sumergido en algo invisible, y al abrirlos la vi. No hay claridad. Era una figura en el rincón más alejado de la habitación, parada, inmóvil. Lo que me heló no fue verla, fue darme cuenta de que no estaba mirando hacia mí. Estaba de espaldas, como si algo más en la habitación fuera de su objetivo. Algo en el suelo, algo debajo. Cuando quise moverme, no pude. El cuerpo me pesaba, como si no fuera mío. La figura se giró lentamente, sin hacer ruido, y donde debía haber rostro, solo había piel tensa, estirada, lisa, sin ojos ni boca ni nariz, como si alguien la hubiera envuelto por dentro y nunca la hubiera terminado. Desperté sentado en el piso, con las piernas temblando y la garganta seca. Era de día, pero las luces no funcionaban. Los focos parpadean como si ya no pertenecieran a esta casa. Quise irme, tomar mis cosas y no volver. Pero cada vez que intentaba salir, algo me detenía. No básicamente. Era más como una trampa invisible. Me mareaba. Perdía la noción del tiempo. Olvidaba lo que estaba haciendo. De repente apareció en otra parte de la casa sin recordar cómo llegué. Una vez incluso desperté en el patio, con los pies mojados, rodeado de tierra removida. Y entonces entendí. La casa no era el problema, era el recipiente. Lo que estaba adentro no buscaba asustarme. Estaba esperando algo, una rendición.
Una costumbre que me acostumbrara a vivir así, a no preguntarme de dónde venían los ruidos, a no revisar el espejo cuando algo se moviera, y lo logré. Ya no reviso, ya no busco explicaciones, solo me mantengo en silencio, y cada madrugada, justo antes de que empiece a amanecer, me siento en la sala y escucho, porque ya no rascan las paredes, ahora están probando el piso. Uno pensaría que lo más peligroso de un edificio viejo es su estructura, que se caiga, que se incendie, que colapse. Pero yo aprendí que hay algo peor, que siga en pie cuando no debería. Soy Esteban, tengo 33 años, y soy velador en un edificio de oficinas abandonado en el centro de Monterrey. Me pagan por cuidar que nadie se meta a robar, aunque lo raro es que el lugar no tiene nada de valor. La mayoría de los pisos están vacíos. La electricidad solo funciona en los niveles bajos, y nadie ha usado las oficinas desde hace años. Aún así, alguien paga por vigilarlo. Me acostumbré a los pasillos largos, al ruido de los elevadores viejos que suben solos, aunque nadie los llame, a los ecos que rebotan con cualquier paso. Siempre supe que algo no estaba bien, pero no era miedo, era otra cosa, como si el lugar guardara un secreto que no quería que se descubriera del todo. La primera noche que me pasó, estaba revisando los niveles del 2 al 5. El elevador no funcionaba, así que subí por las escaleras. Todo tranquilo. Cuando bajé, noté algo raro. Había una puerta que no estaba antes. Era una puerta metálica, sin número, con una manija vieja. Estaba al final del pasillo del tercer piso, donde solo había una pared blanca. No pensé mucho. La abrí. Detrás no había un cuarto ni una oficina. Había otra escalera, pero no de concreto como las otras, sino de metal oxidado, como si llevara ahí décadas. Subí unos escalones. Se sintieron firmes, pero no había luz, ni señales de hacia dónde llevaban. Me devolví. Al día siguiente la puerta ya no estaba. Pensé que estaba confundida, pero las cámaras no mentían. En la grabación se veía claramente cómo la abría. El problema es que en el video no había escalera, solo una pared vacía. Me vi parado frente a la nada, con la puerta abierta, pero sin nada detrás. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar. Las escaleras comunes comenzaron a alargarse. Lo noté al subir al 5.º piso. Los escalones eran más que antes. No podía contarlos. Perdía la cuenta. Tardaba más, como si el edificio me estuviera haciendo caminar en círculos sin moverme del sitio. Una noche, al bajar, escuché pasos detrás de mí. No corría el viento, no se movían cosas. Eran pasos, sin duda. No fuertes, lentos, cuidadosos, siempre a la misma distancia. Yo detuve. Ellos también. Sigue bajando. Y entonces escuché algo más. Una respiración. No jadeante, constante, rítmica, justo encima de mi nuca. Volteé. Nadie. Pero al mirar hacia abajo, noté que las escaleras ya no daban al primer piso. Daban a otra puerta, la misma puerta metálica, como si me hubiera llevado hasta allí sin darme cuenta. Ese fue el primer error. Entrar. Abra la puerta metálica con la linterna encendida. El foco en mi cabeza apenas alcanzaba para iluminar más de 3 escalones hacia arriba. La estructura crujía con cada paso, como si algo pesado la hubiera recorrido no mucho antes que yo. Subí con cuidado. No sabía cuánto iba a durar esa escalera, ni a dónde llevaba, pero sentí que algo allá arriba me estaba esperando, o vigilando. Después de varios minutos subiendo me detuve, no por cansancio, sino porque el sonido cambió. Ya no eran solo mis pisadas. Escuchaba crujidos arriba y abajo de mí, como si los escalones estuvieran moviéndose por su cuenta. Cuando apunté la linterna hacia arriba, no vi techo, solo una oscuridad espesa, inmóvil, como si el aire se hubiera solidificado. Quise devolverme, pero al girarme, la puerta metálica ya no estaba, solo escalones hacia abajo, infinitos, todos iguales, sin marcas, sin dirección. Sigue subiendo. Después de un tiempo que no supe medir,
Llegué a un rellano. No era un piso real, era una plataforma metálica cuadrada, rodeada de muros sin pintura. No había ventanas ni puertas, solo una silla plástica al centro. Y encima de la silla, una radio vieja, como los que usaban los guardias hace décadas. Estaba encendido, pero no emitía estática. Sonaba algo más, un susurro continuo, como si alguien hablara demasiado cerca del micrófono. No se distinguían palabras, solo una respiración entrecortada, rápida, con ocasionales chasquidos. Me acerqué para apagarlo, y la radio se cayó por su cuenta como si alguien lo hubiera empujado. Rebotó contra el suelo metálico, y el sonido paró, y entonces sentí que no estaba solo. El aire cambió. Se volvió más denso, cargado de un olor agrio, parecido al metal mojado, como sangre vieja. Miré a mi alrededor. Nada. Pero tenía la certeza de que algo me observaba. No desde la oscuridad, desde más cerca. Como si lo invisible ya hubiera cruzado esa distancia entre nosotros. Volví a las escaleras y sigue subiendo. No por curiosidad, por necesidad. Sentía que, si me detenía, el lugar me atraparía ahí para siempre. Después de una subida interminable vi una puerta diferente, de madera vieja, agrietada, con una manija fría como hielo. La abrí esperando encontrar otro pasillo, pero era mi oficina. La misma silla, el mismo escritorio, el termo de café a medio tomar. Me congelé. No entendía cómo era posible. Había subido más de lo que el edificio podía permitir. Sin embargo, ahí estaba mi puesto de vigilancia, con los monitores encendidos. Pero no mostraban las cámaras reales. Cada pantalla tenía una imagen diferente. Escaleras, todas, desde ángulos que no conocía, y en algunas de ellas podía verme a mí mismo, subiendo aún, como si nunca hubiera llegado a este lugar. De pronto, los monitores comenzaron a apagarse uno por uno, y con cada pantalla que se oscurecía, sentí un escalón vibrar bajo mis pies. Me giré hacia la puerta. Quise salir, pero ya no había puerta, solo otra escalera, esta vez descendente. Y entonces lo entendí. No importa cuántos niveles subiera o bajara, nunca saldría por donde entré. La escalera no era parte del edificio, era algo más, algo vivo. No recuerdo cuánto tiempo estuve bajando. La linterna se apagó en algún punto. La oscuridad era total, pero mis pies seguían encontrando escalones. Ya no me sentía caminando sobre metal, sino sobre algo blando, como si la estructura de la escalera hubiera cambiado. Cada paso se hundía ligeramente, como si pisara sobre carne recubierta por una capa seca. Empecé a sentir calor, no un calor normal, sino algo que subía desde el suelo hasta el interior de mi cráneo, como fiebre repentina. Y a medida que descendía, el aire se volvía más espeso, más húmedo. Se sintió como si estuviera dentro de una boca gigante que respiraba conmigo. El silencio ya no era total. A lo lejos se oían sonidos intermitentes, pasos, algo arrastrándose, y de vez en cuando un golpe seco, como si algo cayera muy lejos, en algún punto que no alcanzaba a ver. Llegué a otro rellano. Este era distinto. Las paredes estaban cubiertas por lo que parecía una capa de papel rasgado, sucio, pegado al concreto. El suelo tenía marcas de pisadas, muchas, todas del mismo tamaño, con una distribución irregular, como si alguien, o algo, hubiera estado girando sobre sí mismo durante horas. En el centro había una abertura, un hueco perfectamente cuadrado, del que salía un sonido constante. No era aire ni agua, era respiración, lenta, profundo, no mía. Sentí que, si me asomaba, perdería la noción de lo que era real. Así que no lo hice. Quise regresar por donde vine, pero los escalones ya no estaban, solo pared. La estructura de la escalera había desaparecido. Estaba atrapado en un espacio cerrado, con ese hueco como única salida, y la sensación de que algo, en algún rincón, ya se había dado cuenta de que yo estaba ahí. Me arrinconé en una esquina, intentando mantener la calma. Cerré los ojos, solo un momento, y cuando los abrí,
Estaba de nuevo en el tercer piso del edificio, de pie, frente a la pared donde había visto la puerta por primera vez, sin escalera, sin rastro de que algo hubiera pasado, todo igual. Volví a la oficina. Todo estaba en su lugar. Pensé que lo había soñado, hasta que revisé los zapatos. Las suelas estaban cubiertas de una sustancia pegajosa, rojiza, como si hubiera pisado carne húmeda. Desde ese día, las escaleras del edificio dejaron de ser seguras. A veces subo un piso y me toma el doble de tiempo bajarlo, o los escalones crujen como si alguien viniera detrás. A veces me detengo en los rellanos y escucho, no sonidos, sino pensamientos, ajeno a mí, como si otra conciencia habitara los mismos peldaños. Intenté renunciar, pero nadie me reemplaza. Todos los que han entrado para revisar el edificio salen diciendo que no hay nada raro, que todo está bien, pero yo sé que no, porque la escalera sigue ahí, no se ve, no se abre cada noche, pero espera, y yo sé, muy dentro de mí, que algún día volverá a llamarme. Y esta vez, no voy a regresar por mi cuenta. Hay un punto en la madrugada donde la ciudad se apaga, pero la oscuridad no. Todo lo que queda en pie en ese silencio, borrachos, trabajadores, taxis, carga con lo que otros no ven. Algunos vehículos no deben seguir circulando después de ciertas horas. Me llamo Luis, tengo 38 años y manejo taxi por las noches en Ciudad de México. Llevo más de una década haciendo. He visto de todo. Asaltos, locuras, milagros. Pero nunca había tenido tanto miedo como esa noche que se levantó a una pasajera en el cruce de Tlalpan con Viaducto. No la vi de inmediato. Estaba parado en una esquina poco iluminada, vestida de blanco, sin bolsa, sin prisa, mirando al pavimento como si escuchara algo ahí abajo. No me pareció extraño. Era tarde. A veces suben así. Me detuve, bajó la cabeza y subió sin decir nada. Le pregunté a dónde iba. No respondió. Pensé que era muda o estaba perdida, así que avancé esperando que me señalara una dirección. No lo hizo. Cada vez que volteaba, parecía más lejos del respaldo, como si el asiento la estuviera absorbiendo. Pasé por calles principales, esperando que reconociera algún sitio, hasta que me hizo un gesto con la cabeza para que doblara hacia una calle estrecha que no conocía. Era una colonia vieja con banquetes levantadas, postes sin luz y casas sin números. Me dio mala espina, pero no quería dejarla ahí. Frené frente a una casa sin ventanas visibles. Apagué el motor y me giré para avisarle. No estaba. La puerta seguía cerrada. No había sonido. Revisé todo el asiento trasero, el suelo, incluso la cajuela. Nada. El reloj del tablero parpadeaba, congelado. Encendí el carro de nuevo y quise volver al camino principal, pero no encontré la salida. Las calles se repetían, la misma esquina, la misma barda, el mismo árbol seco, como si el auto girara en un bucle. Después de lo que sentí como horas, una luz me deslumbró. Era otro taxi, el 321, idéntico al mío, estacionado al lado de una banqueta. Me acerqué pensando que podría pedir ayuda. Cuando bajé del carro sentí el piso esponjoso, como si caminaba sobre tierra removida. Me acerqué al otro taxi y noté que estaba apagado, pero el motor aún estaba caliente. Adentro, en el asiento del conductor, había un uniforme igual al mío, pero sucio, mojado y todavía con calor humano. En el retrovisor colgaba una foto. Me acerqué a verla. Era yo, más joven, vestido con el mismo uniforme, abrazado a mis padres, ya muertos. Retrocedí trastabillando. Quise alejarme, pero detrás de mí solo había niebla. El camino de regreso ya no estaba. Al fondo, desde la casa sin ventanas, se subió una luz. Solo una. Y en el reflejo de la ventana la vi. No dentro. Afuera. Justo detrás de mí. La mujer que había recogido. Esta vez, con la boca abierta como si gritara, pero sin emitir un solo sonido. No corrí. Sin arena. Solo cerré los ojos. Y cuando los abrí, estaba de nuevo en la avenida. El taxímetro está en 0.
El asiento trasero vacío, mi uniforme seco, todo como antes, solo que desde esa noche, el taxi 321 aparece siempre detrás de mí en el retrovisor, y cuando me estaciono a descansar siento que alguien me observa desde el asiento trasero. Aunque no lo vea, escucho su respiración, y sé que, en algún punto de la madrugada, me volverá a pedir que la lleve. Pero esta vez, no va a bajarse sola. Después de aquella noche me convenció de que había sido un sueño, uno de esos lapsos donde la mente se mezcla con el cansancio. Pero el cuerpo no olvida lo que la razón intenta negar. Desde entonces el taxi ya no se sintió mío. El asiento del copiloto comenzó a marcarse con una silueta leve, como si alguien se sentara cada madrugada. Lo aspiraba, lo limpiaba, lo revisaba. Al poco tiempo, esa marca regresaba. El volante crujía a ratos, como si unas manos invisibles se aferraran desde abajo. El aire dentro del coche olía diferente después de las 3 de la mañana. Un perfume viejo, seco, como de flores marchitas. No venía de mí ni del tapiz. Estaba impregnada en el espacio. En el retrovisor, cada tanto, juraría ver un bulto. No un rostro, ni una figura nítida. Solo un espacio que absorbía la luz, que no reflejaba nada. Como si el asiento trasero se tragara todo lo que intentaba mostrarse. Una madrugada decidió enfrentarlo. No reconocí pasaje, solo conduje por la ciudad vacía. Lo hice durante horas, buscando el mismo cruce donde ella había subido. Volví a Tlalpan, un viaducto. Me estacioné en la misma esquina. Apagué el carro. Esperé. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora. Nada. Hasta que escuché el sonido. No de un golpe. Fue un susurro leve, casi un gemido, que vino desde el maletero. Bajé. Lo abrí. Estaba vacío, pero había algo pegado al techo interno. Una flor seca, color amarillo pálido. No entendía cómo llegó ahí. No tenía explicación lógica. Volví a subirme. El reloj del tablero se apagó por completo, y en ese mismo instante, el taxímetro se activó solo. La pantalla no muestra números, solo líneas temblorosas, y por un segundo, apareció una palabra que no quise entender. Arranqué, quise alejarme, pero no importaba hacia dónde girara. Cada calle parecía igual. Edificios viejos, puertas cerradas, luces fundidas, como una maqueta mal diseñada. No había semáforos, ni autos, ni ruido. Solo mi motor y mi respiración. De repente vi una figura en la banqueta. Yo detuve. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Llevaba un uniforme de taxi, roto, cubierto de lodo. Me miró directo, pero sus ojos no enfocaban, como si no pudiera verme, sino sentirme. Señaló el asiento trasero. Yo negué. Él insistió. Cuando lo ignoré y aceleré, escuché algo pesado caer en la cajuela. Frené en seco. Bajé de nuevo. Nada. Pero esta vez, al volver a subir, el asiento trasero tenía marcas, no de una persona, de dos, como si algo o alguien hubiera estado sentado a ambos lados, y el centro, hundido, como si algo más grande, más pesado, permaneciera allí. Volví a manejar. Ya no sabía en qué zona estaba. Los letreros estaban borrosos. Las calles no tenían nombre. El GPS no funcionaba. En el retrovisor, lo supe. Algo se mueve en el asiento. No lo vi. Pero vi su sombra proyectada en el cristal trasero, como si un cuerpo se inclinara lentamente hacia adelante, acercándose a mi nuca. Entonces el auto se detuvo por su cuenta. Se apagó. Todo quedó en silencio. Ni siquiera se escuchaban mis propios latidos, y en ese silencio absoluto lo sentí. Un dedo, frío, largo, apoyado en mi hombro, como si alguien detrás de mí quisiera indicarme algo, o tomar el control del volante. Esa noche no terminó como las otras. No desperté en mi casa ni en la base de taxis. Cuando abrí los ojos, aún estaba dentro del coche, pero ya no en movimiento. El motor apagado, los cristales empañados por dentro. Afuera, oscuridad completa. Ni faros, ni publicaciones, ni cielo.
Era como si hubiera manejado hasta el fondo de una caverna sin darme cuenta. El reloj del tablero no marcaba la hora, solo un parpadeo lento, constante, como un pulso artificial. No sabía si habían pasado minutos, horas o días. Me sentía deshidratado, mareado, pero no tenía hambre. Solo un cansancio hueco que no se iba. Intenté abrir la puerta. Estaba trabada. Intenté bajar la ventana. Nada. Lo único que podía hacer era ver hacia adelante y hacia atrás. En el retrovisor ya no había asiento, solo una especie de túnel oscuro que se abriría desde el respaldo. Era como si el interior del taxi se hubiera estirado hacia otra dimensión, una más profunda, más antigua. La luz del tablero comenzó a apagarse poco a poco, como si el coche se apagara desde adentro. Quise gritar, pero no tenía voz. El sonido no salía, solo mis labios se movían. Me incliné hacia el volante, como si pudiera obligar al auto a volver a funcionar, y sentí la textura cambiar. Ya no era plástico, era algo más rugoso, como piel seca bajo mis dedos. Entonces lo vi, no en el espejo, no en el asiento, en el reflejo débil del parabrisas. Un rostro pegado al cristal, por fuera, un rostro pálido, sin cejas, con los ojos muy abiertos y la boca apenas separada. No me miraba con odio ni con furia, me miró con reconocimiento, como si supiera exactamente quién era yo, como si me hubiera estado esperando, y sin moverse, sin sonido, entendí que no quería matarme, quería quedarse. En un parpadeo, el rostro ya no estaba, pero el coche subió solo. Las luces alumbraron una calle desconocida. El camino era recto, interminable, rodeado de paredes altas y negras, y el volante, aunque no lo tocaba, giraba levemente con cada curva, como si seguía una ruta invisible. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. El motor avanzaba sin ruido. A los costados, vi otros vehículos estacionados, todos los taxis, viejos, oxidados, abandonados, con los asientos traseros vacíos y los delanteros llenos de polvo, como si los conductores se hubieran esfumado en pleno servicio. El camino se extendía. El aire dentro del coche comenzó a calentarse. Sudaba. Me ardían los ojos. Intenté abrir la puerta una vez más. Esta vez sucedió. Me lancé al pavimento. Rodé hasta golpear un muro. Al mirar atrás, el taxi seguía su curso sin detenerse. Las luces traseras parpadearon hasta perderse en la negra. Me quedé ahí, en silencio, sin saber si era libre o si simplemente me había bajado antes del final. Desperté en una camilla del seguro. Me encontraron tirado en un lote baldío a las afueras de la ciudad. Me dijeron que estaba solo, que no había auto cerca, que estuve inconsciente por horas. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche. Vendo fruta en un puesto del mercado, pero a veces, justo cuando la ciudad empieza a dormirse, veo un taxi detenido en la esquina. Siempre el mismo número, 321. El chofer nunca baja. El asiento trasero siempre está vacío. Pero en el reflejo del parabrisas, a veces creo verme a mí mismo sentado al volante, esperando la siguiente madrugada para volver a empezar el recorrido. En las madrugadas los edificios respiran distinto. Lo que es silencio en el día se convierte en un murmullo constante, y hay azoteas donde ese murmullo nunca cesa, aunque nadie capaz. Me llamo Julia, tengo 27 años y vivo en un conjunto de departamentos viejos en Iztapalapa. Trabajo desde casa, así que mis horarios se invirtieron con el tiempo. Dormía de día, vivía de noche. La ciudad se calla más allá de las 2 de la mañana, y en ese silencio aprende a escuchar cosas que normalmente se ignoran. Tuberías vibrando, murciélagos revoloteando entre los cables, el crujido lento de los techos enfriándose. Todo eso era parte de mi mundo. Subía seguido a la azotea con una silla plegable y una cobija. Desde ahí veía cómo se apagaban las luces una a una en los edificios vecinos. Me gustaba sentirme fuera del ritmo del mundo, como si el tiempo se detuviera allá arriba. Pero algo comenzó a cambiar. Primero fue un sonido sutil,
como el roce de algo pesado sobre cemento. No eran pasos, ni el viento. Era un arrastre constante, como si alguien empujara una piedra grande o arrastrara una cadena. Lo escuché por primera vez mientras estaba sentada, de espaldas a los tinacos. Yo detuve. Me quité los audífonos. Silencio. Me dije que fue imaginación, pero al día siguiente pasó de nuevo, y luego otra vez, hasta que me animé a buscar. Rodeé los tinacos y revisé todo el perímetro. No había nada visible, pero el suelo tenía marcas, líneas sucias como hechas por una cuerda húmeda arrastrada en círculo. Y eso era lo raro. Las líneas no venían de ningún lado, no iban a ningún lado. Simplemente estaban ahí, como si algo se hubiera movido en círculos, sin alejarse jamás. Esa noche decidí quedarme un poco más, con la linterna encendida. Me senté en silencio total. Pasaron casi 40 minutos antes de que lo volviera a escuchar. Esta vez era más claro, más cerca, y algo nuevo. Entre los arrastres, se colaba un gemido muy bajo, casi como un quejido contenido, como si alguien resistiera dolor. No me moví. Me quedé clavada al suelo con la espalda recta. El sonido se detuvo por completo justo detrás de mí. Me armé de valor. Me giré de golpe. Vacío. Solo una silla, la mía, y otra más. Una silla idéntica, colocada frente a la mía, a escasos centímetros. No había nadie sentado, pero el asiento estaba húmedo, como si alguien se hubiera levantado segundos antes. Me levanté temblando. Bajé corriendo a mi departamento. No dije nada. Me encerré. Esa madrugada no dormí. Tampoco la siguiente. Volví a subir 2 días después, con la idea de enfrentar lo que fuera. Pero ya no había 2 sillas. Había 3, en forma de triángulo. Y en el centro, un objeto enrollado como una serpiente. Una cuerda gruesa, con nudos ciegos a lo largo. Estaba negra, cubierta de algo seco. Me acerqué para verla mejor y noté un detalle que me heló. Uno de los nudos tenía cabellos enredados. Después de eso, dejé de subir. Pensé que ignorarlo sería suficiente, pero el edificio no me dejó. Comenzó con sonidos sobre el techo, justo encima de mi cuarto. Luego golpes secos a la hora en que antes solía estar allá arriba. A veces, al mirar por la ventana, alcanzaba a ver las sillas moverse solas bajo la brisa. Otras veces, no había viento, solo la sensación de que alguien esperaba, que los asientos no eran para mí sino para ellos, y que cada madrugada alguien más llegaba. Pasé semanas sin subir. Me obligué a ignorar los ruidos, a poner música por las noches, a dormir con las persianas cerradas. Pero el cuerpo sabe cuando hay algo mal, aunque uno no lo quiera ver. Empecé a tener pesadillas donde caminaba en círculos por una azotea sin escaleras. Todo era gris, sin cielo, y siempre me despertaba con la sensación de haber estado sentado sobre algo mojado. Mi ropa de cama tenía manchas húmedas a la altura de la espalda. Las lavaba, cambiaba sábanas, y al día siguiente ahí estaban otra vez. Una noche desperté con frío. Me levanté a cerrar la ventana y al asomarme hacia la azotea vi algo. No muy claro, pero era alguien de pie entre las sillas. No se movía. Solo estaba ahí, como si esperara. No tenía rostro visible, pero parecía que me miraba. Cerré todo. Me fui a esconder al baño. Ese fue el primer momento en el que sentí verdadero pánico, porque en el silencio absoluto del departamento, pude escuchar el arrastre de la cuerda bajando lentamente por la escalera del edificio. A la mañana siguiente subí con el sol ya alto. No había nadie, pero todo estaba cambiado. Las sillas ya no estaban organizadas. Estaban volcadas, desordenadas, como si alguien hubiera luchado. Cerca de la barda había manchas oscuras, secas, como si alguien hubiera escupido sangre desde adentro. Pero lo peor fue lo que encontré colgado del tubo del tendero. Una camisa que no era mía ni de ningún vecino. Era grande, de hombre, completamente mojada, goteando sin parar. Y bajo ella, una cubeta negra, como puesta ahí para recoger algo. Me acerqué sin entender. El agua no era clara. Tenía un tono rojizo, espeso
como caldo oxidado. Y lo más perturbador, dentro de la cubeta flotaban botones, como si hubieran sido arrancados de varias camisas diferentes. Desde ese día, empecé a escuchar voces, no en mi cabeza, en el departamento. Voces bajas, masculinas, como si alguien hablara justo al otro lado de la pared. Las oía entre las 2 y las 4 de la madrugada, pero cuando me acercaba, se callaban. Una noche toqué el muro y sentí el eco del sonido. No era una grabación, era real. Alguien hablaba desde el otro lado, en otro lugar o en el mismo lugar, pero más profundo. Volví a la azotea una vez más, decidida a enfrentar lo que fuera. Subí con una linterna y un cuchillo de cocina. El aire era más caliente, como si algo se hubiera estado cocinando allá arriba. Las sillas estaban de vuelta. Ahora eran 6, todas ocupadas, no por personas, por ropa mojada, camisas, chamarras, gorras, colocadas de manera perfecta, como si los cuerpos aún las usaran. En el centro, la cuerda enrollada como un lazo, marcada por surcos de haber sido usado muchas veces. Y entonces lo escuché. Por primera vez. Un grito, no uno fuerte ni desesperado. Era contenido, seco, como si alguien gritara bajo el agua. Venía desde el fondo de la azotea, desde donde empieza el techo de lámina sobre los tinacos. Me acerqué. La lámina temblaba. Debajo había movimiento, como si alguien rascara desde dentro. Golpeé. Nada. Me alejé. Las sillas seguían ahí. El grito paró, pero justo antes de bajar las escaleras, lo supe. Uno de los asientos estaba vacío, y esa noche me desperté sentada, en posición recta, con el cuerpo rígido, en la silla de la azotea, sin saber cómo llegué ahí. No recuerdo cómo regresó a mi cama. Solo desperté sintiéndome drenada, como si hubiera caminado toda la noche. El colchón estaba empapado. En el espejo del baño, el rostro no me parecía propio. Tenía ojeras tan profundas que parecían heridas, el cabello mojado y enredado, con rastros de lo que parecía polvo de cemento. No tenía fiebre, no tenía marcas, solo el cuerpo pesado como si arrastrara algo invisible. No subí a la azotea ese día, ni el siguiente, pero todas las noches despertaba a la misma hora, con los oídos zumbando y una sensación en la nuca como si alguien estuviera viéndome desde atrás. No en la habitación, desde el techo. Una noche escuché que alguien bajaba desde la azotea. No eran pasos apurados ni torpedos. Eran lentos, seguros, como si conocieran cada tramo de la escalera. Me quedé paralizada en la cama. Escuché cómo pasaban frente a mi puerta, cómo el piso crujía al peso. No hay tocán. No hagas ruido con las manos. Solo camina. Y después de unos minutos, suben de nuevo. Esa rutina se repitió. Cada madrugada. A veces bajaban uno, a veces más. Cada vez que pasaban, mi cuerpo se tensaba solo, como si algo dentro de mí los reconociera aunque nunca los hubiera visto. Un domingo decidí irme. Empaqué lo esencial. Me puse audífonos. No miré hacia arriba. Caminé sin girar el rostro, pero al llegar al portón del edificio, las luces parpadearon. El portero me vio con cara extraña. Me preguntó si estaba bien. No respondí. Cuando giré hacia el callejón para llamar un taxi, vi una figura parada sobre la barda del edificio, justo donde terminaba la azotea. No se movía, solo estaba de pie. Lo más perturbador era su postura. Erguida, pero como si los huesos estuvieran mal puestos, como si el cuerpo hubiera sido doblado y recompuesto a la fuerza. No tenía rostro visible, pero la forma de su cabeza apuntaba hacia mí. Yo fui. Cambio de casa, de delegación, de vida. Durante meses no volví a escuchar ruidos en las madrugadas, pero algo me siguió. No podía dormir bien. Me despertaba con la espalda mojada, con la sensación de haber estado sentado mucho tiempo. Mis sábanas comenzaban a tener un olor rancio, como tela mojada al sol. Tiré la ropa, cambié el colchón, pero el olor volvió. Una madrugada sintió que no estaba en mi cama. Abrí los ojos. Estaba en una azotea,
No la misma, otra cosa, desconocido, pero las sillas eran las mismas, dispuestas en círculo, todas ocupadas por ropa mojada. Solo una silla estaba vacía, la mía, y frente a mí una cubeta. Dentro algo se movía bajo el agua oscura. Me paré de golpe. La escena desapareció. Estaba de nuevo en mi cuarto, pero mis pies estaban sucios. El piso tenía gotas, sin agua, algo más denso. No me atreví a contarlo. No quería que me creyeran loca, pero desde entonces buscó edificios parecidos. Recorrió colonias, preguntó por desapariciones, por accidentes en azoteas, y en cada lugar hay una historia. Alguien que escuchaba ruidos, alguien que vio una cuerda, alguien que desapareció sin razón. No hay registros, no hay pruebas, solo versiones, recuerdos borrosos y una constante. Las sillas siempre están ahí, y siempre falta una. A veces, en los silencios más profundos de la madrugada, me siento atraído hacia la ventana. No por curiosidad, por costumbre, porque siento que algo allá arriba me llama. No para matarme, para sentarme conmigo, para que yo ocupe esa última silla. Y sé que cuando lo haga, no voy a poder bajarme sola. La madrugada no es para encontrar cosas, es para evitarlas. Pero a veces, lo que evitaste toda tu vida, te encuentra. Soy Gabriel, tengo 35 años y trabajo en seguridad privada. Durante un tiempo me asignaron un vigilante a una construcción abandonada en las afueras de Saltillo. Un terreno cercado que nunca terminó de ser lo que prometieron. Primero sería un fraccionamiento, luego una nave industrial, luego nada. Solo ruinas, tierra suelta, fierros oxidados y una caseta metálica sin ventanas desde donde hacíamos guardia. Nos turnábamos entre dos, pero esa semana me tocó solo. El otro justiciero no apareció más. No dieron explicación. Solo me dijeron que cubría sus turnos. Era fácil. Nadie entraba, nadie salía. Solo revise que las mallas no estuvieran cortadas y que los montones de material no se los roben. Todo estaba bien hasta la tercera madrugada. Estaba sentado en la caseta con la lámpara apuntando hacia el terreno. De repente, noté movimiento cerca del borde, donde termina la barda de bloques y empieza el monte. Era bajo. Al principio pensé que era un perro, pero la forma era muy recta. Caminaba en línea recta, lento, y parecía un niño. Uno de unos 5 o 6 años, sin camisa, con la piel cubierta de tierra seca. No corría, no pedía ayuda. Solo caminaba, como si no sintiera el frío. Salí con la lámpara. Alumbré directo. No se detuvo. Le grité, pero no respondió. Lo siguió hasta que se perdió entre las sombras detrás de un montículo de grava. Regresé confundido. No entendía qué hacía ahí un niño a esa hora, solo, descalzo. Llamé a mi supervisor. Me dijo que no saliera, que no hiciera nada, que lo reportara en la bitácora y esperara. Así lo hice. Al día siguiente, el terreno tenía huellas pequeñas marcadas por todo el perímetro. Y lo raro, las mallas no estaban rotas. Era como si el niño hubiera salido de adentro. Las noches siguientes empecé a escucharlo. No lo veía, pero lo escuchaba corriendo entre los montones de escombro. A veces reía, a veces lloraba, pero no con desesperación. Era más bien como un llanto monótono, sin emoción, como si solo repitiera el sonido. Lo busqué con la lámpara. Nunca lo encontré. Solo sombra veías cortas movimiento entre los escombros, siempre al borde del cono de luz. Una madrugada lo vi de nuevo, más cerca. Estaba parado frente a uno de los muros de concreto sin terminar, pegado a la pared, inmóvil. La lámpara apenas lo alcanzaba, pero noté que tenía el rostro manchado con algo más oscuro que la tierra. No era pintura, era más espeso. Me acerqué. Él no se movió, pero cuando llegué a menos de 10 metros escuché que algo se arrastraba detrás de mí. Volteé. No había nadie, y cuando regresó la vista, él tampoco estaba. Esa madrugada, al revisar la caseta, noté algo imposible. Mis botas estaban mojadas. No sudor, de agua.
La suela chorreaba, como si hubiera estado caminando por un charco, pero no había llovido, y el único lugar donde había agua era una cisterna olvidada al fondo del terreno, sellada, o eso creía. Después de esa madrugada las cosas dejaron de sentirse normales. Ya no era solo el niño, era el terreno. La tierra crujía aunque no las pisaras. Las estructuras oxidadas resonaban por dentro como si tuvieran aire atrapado. El silencio dejó de ser silencio. Era un zumbido constante, como una frecuencia baja vibrando bajo los pies. Durante el día revisé la cisterna. El acceso estaba cubierto con una tapa de acero soldada, pero una de las uniones se veía reventada. Le quité la tierra encima y escuché algo imposible. Gotas. Gotas cayendo sobre agua desde dentro. No había forma. Se suponía que estaba seca. Me arrodillé, pegué el oído. No solo eran gotas, también había eco, y un sonido leve, rítmico, como si algo respirara abajo. Esa noche, antes de que cayera por completa la oscuridad, dejé marcas con gis alrededor de la caseta para saber si alguien se acercaba. Coloqué mi silla mirando hacia la cisterna. Me prometí que si el niño aparecía otra vez no iba a seguirlo. Pero lo que apareció no fue él. Fue una sombra pequeña, agachada, saliendo desde atrás de uno de los montones de madera húmeda. Caminaba en 4 patas, sin hacer ruido, pero cada tanto se detenía y se erguía como si buscara algo en el aire. Alumbré. No vi a nadie, pero las tablas seguían húmedas, y una de ellas tenía marcas de uñas pequeñas, como si alguien se hubiera impulsado con los dedos. Me fui a encerrar en la caseta. Cerré por dentro, pero poco después las luces del panel eléctrico comenzaron a parpadear. Un zumbido agudo llenó el espacio. Revisado el sistema, todo indicaba estable. Y entonces empezó el olor. Agua estancada, podrida, como de pozo tapado. Venía desde debajo de la estructura. Salí con la lámpara. Caminé hasta la cisterna. Algo dentro hacía ruido, pero no eran gotas esta vez. Era como si alguien golpeara las paredes con los nudillos, no fuerte, solo para avisar que estaba ahí. Me acerqué al borde. Me inclino. Dentro no se veía nada, pero al enfocar bien, el reflejo de la linterna reveló una figura. No era un niño. Era algo más flaco, más largo. Los brazos se apoyan en los bordes internos, con las palmas abiertas. El rostro estaba sumergido. Solo sobresalían los hombros y la espalda. No hacía ningún movimiento más. Solo flotaba en esa posición, inmóvil, como si descansara. Retrocedí temblando. Corrí de vuelta. Cerré la caseta con llave. Durante horas, escuché pasos húmedos rodeándola. A veces pasaban rozando la lámina. A veces se detenían justo frente a la puerta. Al amanecer, ya no había huellas, pero una de las marcas de guis que había dejado afuera tenía algo encima. Una línea dibujada con dedos mojados, como si alguien hubiera intentado imitar mi marca. No hay copia exacta, más bien una respuesta. Y esa noche, en el monitor de la caseta, apareció por primera vez su silueta en cámara. No caminaba. Solo estaba parado frente a la cisterna, mirando hacia abajo, como esperando que alguien más saliera. Después de ver esa figura en la cámara, todo cambió. Ya no se trataba de si lo volvería a ver, sino de cuándo. Dormía por lapsos, con un ojo abierto, con el cuerpo tenso. El terreno dejó de ser solo un espacio. Era una presencia, un límite. Durante el día todo parecía normal, pero bastaba que se hiciera de noche para que la temperatura bajara sin sentido, para que el viento dejara de pasar y el zumbido volviera. Una madrugada me quedó dormido por error. Al despertar, la pantalla mostraba estática, pero en medio del ruido blanco se dibujaba una figura, una cara infantil, desenfocada, en blanco y negro, pero fija, como si la cámara lo hubiera captado desde adentro, no desde afuera. Salí a revisar el terreno. Caminé directo a la cisterna. No estaba abierta, pero alrededor de ella, la tierra estaba removida,
como si alguien hubiera salido gateando y luego la hubiera cubierto de nuevo. Esa imagen me persiguió todo el día. En la noche me armé de valor. Llevé una barra metálica y rompí la soldadura de la tapa. El olor era insoportable. No era solo humedad, era desglose. Pero lo que vi me quitó el aire. No había agua, había lodo. Y entre el lodo, cuerpos. Nada de enteros. Restos, ropa, juguetes, pedazos de tela. Y entre todo eso, brazos pequeños, palmas hacia arriba. Como si todos hubieran sido arrojados ahí. Pero no flotaban. Estaban atrapados en el fondo. Absorbidos. Como si el pozo se los hubiera tragado y los mantuviera adentro por voluntad propia. Retrocedí con arcadas. Cerré la tapa como pude. Quise largarme de ahí esa misma noche. Pero cuando llegué a la caseta, mi lámpara comenzó a fallar. Parpadeaba. Me giré por instinto. Y lo vi. El niño, parado, a pocos metros, completamente cubierto de tierra. Esta vez lo vi de frente. Su piel era delgada, tensada sobre los huesos. Pero lo que más me marcó fueron sus ojos. No eran de un niño, eran viejos. Había algo antiguo en su mirada, como si hubiera estado ahí siglos. No hizo nada, solo alzó el brazo. No para atacarme, para señalar la cisterna. Y entonces lo entendí. No estaba solo. Nunca estuvo solo. Él no buscaba ayuda. Estaba llamando. El terreno no era un lugar olvidado. Era un punto de cruce. Un espacio atrapado entre dos cosas. Algo se alimentaba ahí. Y él era el intermediario. No recuerdo cómo volví a casa. Solo sé que desperté en mi cama, cubierto de lodo seco en las botas. Renuncié al trabajo. Me mudé. Nadie volvió a llamarme. Pensé que se había acabado, pero hace unas semanas, caminando por otra colonia, vi un lote baldío, cercado, abandonado, nada especial, excepto por una figura pequeña de pie en el centro, con los pies descalzos, cubiertos de tierra, mirando directo hacia mí desde el otro lado de la malla. Y supe que no era una coincidencia, era una continuación, porque ese niño no busca víctimas, busca reemplazos. Hay lugares que envejecen mal, no por el paso del tiempo, sino por lo que se les quedó adentro. Algunas paredes no olvidan lo que vieron, y lo repiten hasta que alguien nuevo las escucha. Soy Marco, tengo 41 años y trabajo como técnico en refrigeración. Hace unos años, me tocó viajar al sur de Veracruz para atender un mantenimiento en una cadena de tiendas de conveniencia. Por cuestiones de logística me pagaron 4 noches en un hotel viejo, a las afueras de Minatitlán. De esos que están a pie de carretera, con el letrero dañado y la recepción vacía después de las 9. No me importó, solo necesitaba un lugar con cama y baño. Me asignaron la habitación 204, segunda planta, esquina, vista a la barda trasera. Todo parecía normal, pero desde el primer día sentí que el aire dentro del cuarto estaba raro. No frío ni húmedo, como detenido. Me di cuenta de algo extraño la primera madrugada. Me despertó un golpe seco, como si alguien hubiera pateado la pared del baño desde adentro. Me levanté, revisé, nada. Pensé que era del cuarto de al lado, pero al asomarme por la ventana noté algo raro. No había nadie más hospedado en el piso. Todos los cuartos estaban oscuros. En la recepción no había nadie. Aún así, los ruidos continuaron durante las siguientes noches. Pasos lentos entre la alfombra, crujidos en el techo a la misma hora, y lo más perturbador, el rechinido del colchón, como si alguien se sentara al borde de la cama cuando yo ya estaba acostado. Intenté cambiarme de cuarto, pero el encargado me dijo que todas las habitaciones estaban apartadas. Mentira. Cada vez que salía, veía que las otras puertas seguían cerradas, sin señales de vida. A la tercera noche decidí grabar con el celular durante la madrugada. Coloqué la cámara apuntando a la puerta del baño y dejé el micrófono activado. Al día siguiente revisado. El video estaba en negro, pero el audio era otra cosa. Se oían claramente 3 sonidos distintos, pasos muy lentos,
respiración en el fondo y al final, un murmullo que no era voz, más bien una especie de vibración, como si algo se deslizara sobre la alfombra arrastrando tela mojada. Ese día quise irme, pero la empresa ya había hecho el pago completo. Me obligaron a quedarme una noche más, y esa fue la noche en que todo cambió. Apenas pasadas las 2 escuché la puerta del baño para abrirse sola. No fue un golpe, fue lenta, como si alguien desde adentro la empujara con suavidad. La luz estaba apagada, pero al mirar hacia la rendija, noté que había una sombra que no era mía ni proyectada desde afuera. Me quedé quieto. Sentí el colchón 100 lentamente a mi derecha. No me moví. No respiré. Sin arena. Solo espero. Entonces la televisión se subió sola. Pantalla azul, volumen bajo, solo estática. Y sobre esa estática, una interferencia grave, como el sonido de alguien hablando al revés. Me senté. Busqué el control. La pantalla se apagó sola. Y en el reflejo negro del televisor vi algo que no podía ser mío. Una figura sentada sobre la cama, justo detrás de mí. Giré en seco. Nadie. Pero el colchón seguía hundido. El aire pesaba más. El foco del buró comenzó a parpadear. Me paré y caminé hacia la puerta. La abrí. Quise salir. Pero al dar un paso hacia el pasillo, ya no estaba el hotel. Frente a mí, había un corredor largo, con las paredes manchadas, sin ventanas, sin salida al fondo. Solo puertas a cada lado, todas iguales, todas cerradas. Volteé. El cuarto 204 ya no estaba. Solo una pared gris. Caminé sin entender. Intenté abrir puertas, todas cerradas, hasta que una se abrió sola, muy lentamente. Adentro no había cama, ni muebles, solo una silla en el centro y una lámpara colgando del techo, parpadeando. Sobre la silla, un bulto cubierto con una manta oscura. No me acerqué. Pero la manta empezó a agitarse levemente, como si algo debajo respirara. Retrocedí, cerré la puerta. El pasillo ya no era el mismo. Ahora era más estrecho, más bajo. Las luces del techo parpadean con un ritmo irregular, y desde todas las habitaciones comenzaron a escucharse ruidos, sin voces, golpes, arañazos, cadenas, como si algo encerrado despertara cada vez que alguien se atrevía a caminar allí. Corrí, y al doblar la esquina, volvió a estar en la habitación 204, la televisión apagada, la cama hecha, el baño cerrado, todo como si nada hubiera pasado. Pero mi ropa estaba empapada en sudor, y la alfombra tenía marcas de pisadas que no eran mías. No dormí el resto de esa madrugada. Me quedé sentado en la cama, con la luz del buró encendida, mirando hacia la puerta del baño como si de ahí fuera a salir algo en cualquier momento. Cuando amaneció, el hotel se sintió vacío, más que nunca. Bajé con la excusa de preguntar por el desayuno. El encargado de recepción no estaba. En su lugar, había un hombre mayor, de ojos hundidos y manos que temblaban al sostener una taza. Le pregunté si podía cambiarme de habitación. Me dijo que la 204 era la única disponible. Le mencioné que escuchaba ruidos. Se quedó callado. No intenté convencerme de que no pasaba nada. Solo me miró y dijo algo que me dejó helado. No abra el closet, pase lo que pase. Volví al cuarto. No recordaba haber abierto el armario desde que llegué. Era un mueble empotrado en la pared, con puertas viejas y bisagras que rechinaban. Me acerqué. Apoyé la oreja. Nada. Lo dejé cerrado. Pasé el resto del día afuera, dando vueltas por la ciudad, fingiendo que trabajaba, haciendo tiempo. Regresé al hotel ya entrada la noche, con la esperanza de que el cansancio me noqueara. Pero apenas entré, supe que no iba a dormir. La energía del cuarto era distinta, no silencioso, cargada, como si alguien ya estuviera dentro, esperándome. La temperatura era más baja que afuera. Me puse una sudadera, cerré las cortinas y traté de ignorarlo. Poco después de la medianoche, la televisión volvió a encenderse sola, pantalla negra. Esta vez no había sonido, solo una imagen fija. La puerta del cuarto, desde adentro.
como si alguien la estuviera viendo desde donde yo estaba, pero desde una perspectiva levemente más alta. Apagué el televisor. Caminé hasta la entrada. Revisé el pasillo. Vacío. Cerré de nuevo. Al girarme, el foco del baño parpadeó una sola vez y se apagó. Me acerqué. Lo encendí. Funcionaba. Pero cuando miré el espejo, me vi borroso, no empañado, borroso. Como si mi reflejo fuera otra persona en un sitio diferente. Parpadeé. Nada cambió. Apagué la luz. Cerré la puerta. Me senté al borde de la cama y escuché el sonido, el mismo de la primera noche, como si alguien se sentara en el colchón lentamente justo detrás de mí. Pero esta vez no se detuvo. Lo sentí avanzar, el colchón hundiéndose, el crujido suave de la tela estirándose. No me giré, no moví ni un músculo. El aire a mi alrededor se volvió húmedo como aliento, y entonces escuché una respiración leve, justo junto a mi oído, no agresivos, cansada, como si algo estuviera muy cerca, demasiado cerca, y no supiera cómo irse. Me levanté de golpe, y el sonido paró. Quise encender todas las luces, pero los focos comenzaron a parpadear uno por uno hasta fundirse. Solo quedó encendida la lámpara del armario, que no recordaba haber prendido. La puerta estaba entreabierta. No debía estarlo. Me acerqué. Dentro no había ropa, solo una colchoneta enrollada y una sábana vieja arrugada en la esquina. En el fondo, las paredes estaban cubiertas de marcas, líneas verticales, como si alguien hubiera estado encerrado ahí y hubiera contado los días rascando con las uñas. Al fondo, algo se movió. No lo vi claramente, pero escuché el roce contra la madera, el leve desplazamiento de una figura que se retira al sentirse expuesta. Cerré el closet de golpe, lo aseguré con una silla. Me encerré en el baño. Pasé el resto de la noche ahí sentado, con la espalda contra la pared y el cuerpo temblando. Al día siguiente pedí salir del hotel antes de tiempo. Llamé a la empresa. Les dije que terminaría el trabajo desde casa. El encargado me entregó la factura sin decir palabra. No me pidió explicación. Solo me miró como quien sabe que ya es tarde para advertencias. Me fui. Pensé que lo había dejado atrás, pero desde entonces, en cualquier hotel donde me quedo, los focos parpadean a la misma hora. Las televisiones se encienden solas. Y a veces, muy de madrugada, siento el mismo peso en la cama, justo detrás de mí. Como si lo que estaba en la habitación 204 nunca se quedó ahí. Después de esa última noche, no volví a pisar un hotel sin sentirme observado. Podía estar en Cancún, en Aguascalientes, en cualquier parte, pero si el cuarto tenía cortinas pesadas, armario empotrado o una televisión con pantalla negra, la sensación era la misma. Al principio pensé que era paranoia, que mi mente no había superado lo que pasó en Veracruz, pero el cuerpo no miente. Me despertaba siempre a la misma hora, siempre con la espalda empapada, siempre con el aire en la habitación más densa de lo normal. Una noche en un hotel de paso en Hidalgo, sentí que me susurraban al oído mientras dormía. Abrí los ojos y me encontré acostado sobre el borde de la cama, como si alguien más estuviera al centro. Me levanté, encendí la luz, no había nadie. Pero la sábana tenía la forma marcada de un cuerpo acostado de lado. La hundida seguía ahí, como si acabara de levantarse. Ese fue el momento en que entendí que lo que me pasó en la 204 no fue un evento aislado. Fue un ancla. Algo me ató a ese lugar y ahora me seguía. Intenté buscar el hotel en Google. No aparecía. Ni el nombre, ni la ubicación, ni las fotos. Como si nunca hubiera existido. Fui a buscarlo en persona. Conduje hasta la zona donde recordaba que estaba, pero en su lugar encontró un predio baldío, cercado con malla metálica. Nadie supo decirme qué había ahí antes. Una señora que vendía tamales en la esquina me dijo que ese lote tenía años vacío, que nadie había construido ahí nunca, pero yo sabía que no era cierto. Lo había vivido, había dormido ahí, había visto lo que guardaban sus paredes. Esa noche me hospedé en un hotel distinto cerca del centro.
Quería comprobar que todo había sido un error. Pero en cuanto entré al cuarto, algo me tocó en el pecho, no por lo que veía, sino por lo que no veía. El silencio era idéntico, el peso del aire, la textura del piso, la forma en que la luz se doblaba cerca del buró. No era el mismo cuarto, pero lo sentí igual. Me duché rápido con la puerta del baño abierta. Al salir vi que la televisión estaba encendida, pantalla completamente negra, sin sonido, pero reflejando mi cama desde un ángulo imposible. No toqué el control. Solo apagué la lámpara y me acosté. Cerré los ojos, y entonces el colchón se movió. No mucho, solo el tipo de movimiento que hace alguien cuando se acomoda. No abra los ojos. Solo respiré despacio, como si eso hiciera la diferencia. Escuché una exhalación cerca, no humanos, como una presión saliendo de una grieta, y luego el peso exacto de un cuerpo estirándose sobre el mismo lado donde yo estaba. No me dormí, pero en algún punto perdió la conciencia. Desperté en el suelo al lado de la cama con la cara pegada al mármol, mi espalda entumida, mi cuerpo húmedo. Me puse de pie y vi las marcas en la sábana. Una figura acurrucada, como si alguien hubiera dormido hecho ovillo. En la alfombra, huellas de pies descalzos mojados que salían del baño y se detenían justo frente a mi rostro. Regresé a casa al día siguiente. No, volvió a viajar solo. Cada habitación donde me hospedo, la revisión completa antes de cerrar la puerta. Pero aún así, cada tanto, las señales regresan. Las luces que parpadean, las televisiones que se prenden, el olor a humedad saliendo del armario. Y lo peor, lo que más me revuelve el estómago, es lo que descubro cada vez que cambio de ciudad. En todos los hoteles, en cada recepción, en cada pasillo, siempre hay una habitación numerada como 204, y si me detengo frente a ella, sin importar si está ocupada o no, siento como si alguien se acercara desde el otro lado de la puerta, no para abrir, sino para recordarme que nunca salí de ahí del todo. A veces la ciudad te muestra lo que tiene guardado solo cuando cree que nadie está mirando. Y es en la madrugada cuando las calles más tranquilas se convierten en pasillos sin retorno. Me llamo Daniela, tengo 24 años, y durante un semestre trabajé como repartidora nocturna en una aplicación de envíos express. Iba en bicicleta por toda la zona centro de Puebla, entregando de todo: comida, medicinas, documentos. Cobraba mejor de noche, y al principio me gustaba. Había menos tráfico, menos ruido, menos gente. Pero también aprenderé que hay lugares donde el silencio no significa tranquilidad, significa advertencia. Una noche, cerca de las 3, me asignaron una entrega en la colonia La Luz. Una zona vieja, con calles estrechas, casas antiguas y faroles que apenas iluminaban lo necesario. No era la primera vez que iba ahí, pero algo se sentía diferente. Todo estaba más callado, no solo sin gente, sin vida. Entregué el paquete sin problema, pero al salir, tomé una ruta que normalmente evitaba, una calle en curva que rodea una escuela abandonada. El pavimento estaba húmedo, como si hubiera llovido solo en ese tramo. A mitad del camino, la luz de mi bicicleta comenzó a parpadear. Frené para revisarla y entonces la vi. Una mujer parada en la esquina, completamente inmóvil, con la cabeza baja, cargando 5 o 6 bolsas negras de basura. No tenía sentido. No había contenedores cerca, ni camiones, ni ruido. Solo ella, sola, con las bolsas. Pensé que esperaba algo o a alguien. Seguí mi camino. Pasé junto a ella sin decir nada, pero cuando la dejé atrás, escuché cómo arrastraba las bolsas detrás de mí. No rápido, no persiguiéndome, solo las jalaba. El sonido era sordo, lento, como si dentro de las bolsas hubiera algo muy pesado o muy blando. Avancé hasta perderla de vista. Al llegar a la siguiente avenida revisé que no viniera nadie. Estaba sola. Me reí de nervios. Pensé que era una señora sin hogar que había hecho una pausa en su ruta. Pero al llegar a mi departamento, algo me detuvo frente a la puerta.
Una de esas mismas bolsas estaba recargada contra el muro, negra, atada, brillante por la humedad. No la toque. Entrada rápida. Desde la ventana del segundo piso la vi. Sigue ahí. No se movía, como si esperara. Al día siguiente la bolsa ya no estaba. Pero cuando regresó al trabajo esa noche, noté algo en la aplicación. La siguiente entrega era en el mismo punto, la misma colonia, la misma calle. Llegué con precaución. No había nadie. Todo en orden. Pero al dar la vuelta para regresar la vi otra vez, a mitad del camino, de espaldas esta vez, y ahora con más bolsas. No hay 6, 10 o 12, apiladas en círculo como si formaran un pequeño muro. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, esperando. Pasé rápido. Pero esa noche, al llegar a casa, la bolsa volvió a estar ahí, no la misma. Otra cosa, más grande, más inflación. Y esta vez alguien adentro se movía. Esa noche no dormí. Me acosté con los puestos de tenis, el celular en la mano, la lámpara encendida. Cada tanto me asomaba por la ventana y la bolsa seguía ahí, inerte, como una presencia pasiva, pero vigilante. Al amanecer ya no estaba, pero no era consuelo. Sabía que había sido puesta ahí a propósito, no era casualidad. Sin error de época, alguien o algo sabía dónde vivía. Durante el día no hablaré del tema, pero el cuerpo me lo recordaba. Las piernas no me respondían como antes. Me sentí más lento, como si cada movimiento costara el doble. Pensé en dejar el trabajo, incluso desinstalé la aplicación por unas horas, pero por la tarde apareció la notificación, aunque ya no tenía sesión abierta. No tenía explicación. El mensaje no decía dirección, solo la imagen de un mapa, con un solo punto marcado. La misma curva frente a la escuela. Decidí ir. No porque quisiera, porque tenía que saber. Llegué antes de que anocheciera, con luz todavía en el cielo. Todo estaba vacío, pero sobre la banqueta ya estaban las bolsas. No una, sin dos. Veintenas, acomodadas en líneas paralelas, como si formaran pasillos. Todas atadas con la misma cuerda gris. Ninguna rota, pero el olor era evidente. Algo entre humedad vieja, carne y trapo mojado. El aire estaba más espeso, y aunque no hacía viento, las hojas caídas se deslizaban sobre el pavimento como empujadas por algo que no podía ver. Pasé entre las bolsas sin tocarlas. Escuché ruidos mínimos como burbujas rompiéndose o telas crujiendo. Al llegar al centro del pasillo, la vi. La señora, de pastel, de frente, pero con la cara tapada por una tela negra que le colgaba desde la cabeza hasta el pecho. No se movía, no hablaba. Solo sostenía una bolsa más colgando de la mano y esa sí se movía levemente, como si lo que estuviera dentro respirara. Me quedé paralizada. Entonces ella dio un paso. La bolsa arrastró contra el suelo dejando una línea húmeda. Otro paso. Y otro. Hasta estar frente a mí. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija. Levantó la mano que tenía libre y la ampliación, no para tocarme, para entregarme la bolsa. No la tomé, pero cuando parpadeé ya no estaba, ninguna bolsa, ni la mujer, nada. Volví a casa, no dije nada. Yo duché, me encerré. A las 3 de la mañana tocaron la puerta. Un solo golpe, luego silencio. Me acerqué al espejo. Nadie. Al abrirla con cuidado, en el pasillo estaba la misma bolsa de antes, esta vez abierta, y dentro, un uniforme, el mío, completamente doblado, húmedo, con la placa de la aplicación todavía prendida. Ese fue el momento en que entendí. Yo ya no estaba haciendo entregas, estaba siendo recogida. No recuerdo cuánto tiempo me quedé parado frente a esa bolsa. El uniforme seguía ahí, húmedo, con olor a encierro, como si hubiera estado enterrado. No lo toqué. Lo envolví en una sábana, lo guardé en una caja y lo metí al armario. A la mañana siguiente intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, que alguien me seguía, que me querían asustar. Pero entonces recibí otra notificación. No era de la aplicación,
Era un mensaje sin remitente. Solo decía que había un nuevo pedido y mostraba un mapa. Esta vez no marcaba una calle. Era el edificio donde vivía. Más precisamente el piso donde estaba mi departamento. Como si yo fuera el siguiente destino. Me paralicé. Cerré todo. Apagué el celular, pero el zumbido lo siguió. Una vibración constante, leve, como cuando un mensaje no para de llegar pero no aparece en la pantalla. Esa noche no dormí. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Escuché los pasos en la escalera, lentos, cargando pesos, y luego ese arrastre, el mismo arrastre húmedo. Sabía que eran bolsas, muchas. Como si la señora las llevara una a una, dejando un rastro invisible hasta mi puerta. Me senté en el suelo con la espalda contra la chapa y esperé. No hubo golpes, no hubo voces. Solo el sonido de algo que se asentaba del otro lado, como si dejara una ofrenda. Cuando amaneció, abrí. Allí estaban. 3 bolsas, grandes, infladas, completamente negras. No las toqué. Llamé a la administración del edificio. Dijeron que no habían visto a nadie entrar, que las cámaras no mostraban nada fuera de lo normal. Revisado por mi cuenta, los archivos estaban vacíos. Ni un segundo grabado entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana. Como si todo hubiera sido borrado. Pasaron los días. No salía de casa, pero las bolsas seguían apareciendo, cada vez más cerca de la entrada. Luego en el pasillo, luego frente a mi cuarto. Cada una traía algo personal mío. Una chamarra, un cuaderno, un zapato. Como si alguien estuviera desarmando mi vida poco a poco y repartiéndola dentro de esas bolsas. Una madrugada me levanté al baño. La puerta del armario estaba abierta. Dentro ya no estaba la caja con el uniforme. Había una bolsa, la misma, abierta. Y dentro de ella, algo que me hizo retroceder. Una fotografía mía, dormida. No sabía cómo había sido tomada, ni cuándo. Pero en la imagen yo estaba acostada en mi cama, y al fondo, en la esquina más oscura del cuarto, se distinguía una figura apenas visible, la silueta de la señora, agachada, con las manos sobre una bolsa abierta como si la preparara. No podía explicarlo. No podía moverme. Al día siguiente me fui. Me mudé. Desaparecí. Cambié número, borré redes, abandoné todo. Pensé que así se rompería el ciclo, pero estaba equivocada. Hace una semana, caminando por una calle al azar de la ciudad donde ahora vivo, vi una esquina cerrada por cintas amarillas. Una casa antigua, rodeada de patrullas. Me detuve a mirar. Nadie supo darme detalles, pero cuando vi el contenedor que sacaban, lo supe. Eran bolsas negras, apiladas, mojadas por dentro. Una mujer, con un delantal oscuro, observaba desde el fondo de la calle. No hablaba, no se movía. Solo cargaba una última bolsa sostenida con ambas manos, como si esperara que alguien se acercara a recibirla. Y supe que no importa dónde esté, ni cuánto corra, esa entrega todavía no ha terminado. Y cuando suene el timbre en la madrugada, no será un cliente, seré yo, finalmente lista para ser recogida.